Ezequiel Adamowski es historiador, es investigador, ensayista, docente y un extensísimo currículum. Está aquí con nosotros en conclusión en el marco de la Feria del Libro 2024 aquí en la ciudad de Rosario. Ezequiel, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. No, un gusto poder hablar con ustedes. Un gusto estar acá en Rosario presentando el libro. Esta vez, en esta oportunidad, estás presentando tu último escrito, que es Al compás del tamboril. Se llama La Fiesta de los Negros. Es una historia del carnaval porteño que sí gira un poco en torno también del candombe y de los compases del tamboril. Y además también de la composición social de esos festejos populares que se inauguraron. ¿En qué momento de la historia aproximadamente? El libro hace un recorrido por la historia del carnaval entre 1810 y 1910, son 100 años. El carnaval había empezado a celebrarse antes en Buenos Aires, ya en el siglo XVIII, en la época de la colonia se celebraba, pero tuvo su época de oro, su auge mayor en la segunda mitad del siglo XIX, cuando fue una fiesta enormemente multitudinaria. Un tercio de la población se decía que participaba de los festejos. Era una fiesta que asombraba a los visitantes extranjeros por su intensidad y su masividad, ¿no? Varias cosas. Pienso, por ejemplo, en la cuestión de que en las redes sociales dijiste que este fue el libro que más te gustó hacer, y eso que has hecho varios escritos. ¿Por qué esta cuestión especial? Es el que más me gustó, también el que más me costó, porque como objeto de estudio fue todo un desafío. Y creo que es mi mejor libro, el más original. No sé si será el más leído, pero sí el más original. Bueno, un poco por el objeto de estudio. El carnaval es muy divertido de por sí, ya como celebración, y además como una situación en la que suceden toda clase de transgresiones de las fronteras de lo posible, ¿no? El carnaval es una fiesta en la cual el mundo de los de arriba y de los de abajo se conecta, se mezcla, se interfiere mutuamente, una fiesta en la cual las fronteras entre lo femenino y lo masculino también son desafiadas, y en este libro además pongo mucho énfasis en lo que son las fronteras étnicas, ¿no? Una de las características que tenía el carnaval porteño es que combinó en la misma celebración, en las calles, comparsas de afroporteños que eran muy visibles y muy numerosas en la segunda mitad del siglo XIX, con una cantidad enorme de comparsas de blancos que imitaban o retomaban las estéticas que planteaban los afrodescendientes, ¿no? Aprendían a tocar tambores, tocaban candombe, a veces se disfrazaban o se tiznaban el rostro para emular a los negros, y ese fue un momento crucial para empezar a erosionar un poco esa frontera, esa barrera que existía entre blancos y negros, que en ese momento, poco tiempo antes, había sido el final de la esclavitud en nuestro país. Hasta ese momento era una frontera bastante infranqueable, y el carnaval colaboró un poco en ese replanteo del vínculo entre blancos y negros en nuestro país, sobre todo entre las clases populares, ¿no? Hay una pregunta que es inmanente en todo esto y que es muy repetida, por lo menos en el mainstream de quienes quieren abordar la historia desde otras aristas. Estoy hablando de la gran pregunta de qué pasó con la población negra en Argentina. ¿Se podría decir que el carnaval fue una herramienta un poco de integración o de mixtura dentro de las etnias que poblaban en aquel entonces nuestro país? Bueno, sí fue. El carnaval en el siglo XIX fue un vehículo a través del cual los afrodescendientes se ganaron un lugar de mayor visibilidad como parte de la sociedad argentina, ¿no? Desde comienzos del siglo XIX se los encuentra, esto lo refiere la prensa todo el tiempo, jugando el juego del agua, atreviéndose a mojar a los blancos en un momento en el cual eso era particularmente complicado, divirtiéndose junto con personas de clase popular de toda procedencia y de todo color, y luego también con un fenómeno que es central en mi libro, que es que lograron colocar uno de los elementos de su cultura, que es el candombe, el elemento quizás más representativo, lograron colocarlo en el espacio central de la fiesta y consiguieron comunicar esa cultura incluso a parte de la población blanca, ¿no? Con lo cual sí, el carnaval fue uno de los espacios en los cuales los afroporteños ganaron presencia, visibilidad y legitimidad como parte del pueblo argentino. Y dejaron además una marca indeleble en nuestra cultura, porque además esas expresiones carnavalescas y candomberas de esa época
influyeron muchísimo, por ejemplo, en el desarrollo del tango posterior y de toda la música popular en el siglo XX, ¿no? Por dar un solo ejemplo. La población afrodescendiente siguió estando allí, sigue estando hoy entre nosotros, perdió visibilidad por distintos motivos. Uno demográfico, que es que fue una comunidad que creció con el crecimiento vegetativo del resto de la población en una época en la cual llegaron literalmente millones de inmigrantes europeos, ¿no? Con lo cual creció mucho más la proporción de europeos que la proporción de criollos y negros, con lo cual se redujo su peso, siguió estando allí, pero se redujo su peso demográfico. Pero luego también hubo una presión blanqueadora muy fuerte del Estado argentino a partir de finales del siglo XIX, cuando planteó que somos un país blanco y europeo, y de alguna manera empujó a la visibilidad a la comunidad afroporteña, que seguía estando allí como siempre, ¿no? Parte de esta presión y de esta puja se dio en el carnaval. Una de las cosas que encontré en mi investigación es que la policía porteña prohibió el candombe en los carnavales en el año 1894, tanto el candombe practicado por afrodescendientes como el que practicaban los blancos en las comparsas de blancos. Prohibió esa expresión cultural como parte de esa presión blanqueadora, ¿no? Como parte de esa expresión blanqueadora y europeísta, pregunto yo. Claro, porque la excusa de esto era que la sonoridad de los tambores era un ruido que contrastaba con la musicalidad de las comparsas que tenían estéticas más europeas, ¿no? No permitían que la gente escuche la verdadera música, entre comillas, que sería la europea y no la candombera, ¿no? Entonces, detrás de esta querella en el carnaval se jugaba un poco cuál era el perfil cultural, étnico de este país y su color, ¿no? Pues la idea era que un país que se pretendía blanco y europeo, la visibilidad que había ganado tanto los afrodescendientes como la cultura de los afrodescendientes con el candombe no era algo apreciado como parte de ese clima intelectual, ¿no? ¿Podría entonces decirse que el candombe es el hecho maldito del país europeo? Bueno, un poco de alguna manera sí, porque además es interesante porque la policía lo prohibió y efectivamente del carnaval no fue posible seguir manteniendo esta estética, pero sin embargo se coló esa misma estética, la sonoridad de los tambores, el propio nombre candombe se coló en la música popular, en la milonga, en el candombe comercial que floreció en la década de 1940 con Alberto Castillo, esta canción Sigue el baile al compás del tamboril, que refiere a las comparsas de los negros, que hoy es muy popular y muy conocida. Se coló en la cultura argentina y la afectó de muchas maneras. También afectó el desarrollo de las murgas posteriores y de alguna manera también afectó en las identidades de clase en nuestro país, que durante todo el siglo XX conectaron con mucha intensidad lo popular, lo plebeyo y lo negro, ¿no? Tanto en el insulto frecuente hacia lo popular, que en nuestro país se expresa con un insulto racista, que es hablar de los negros despectivamente, como las propias identidades plebeyas que jugaron con estas referencias a lo negro como parte de un orgullo popular, ¿no? Eso sigue presente hasta la actualidad. Estábamos hablando sobre un libro que básicamente, de alguna manera, podría decirse que es sobre la historia de la alegría, o una de las expresiones alegres del campo popular. Hoy en día estamos en un contexto político, social y cultural en donde la palabra alegría suele tener una presencia poco frecuente. Yo quería pedirte una evaluación de los tiempos que corren, teniendo en cuenta que hace poco también publicaste un libro donde hablabas específicamente del autoritarismo dentro de el individualismo exacerbado que se está viviendo en la sociedad actualmente, y más con el impulso de las redes sociales. Vaya que es una clavija del gobierno nacional actual. Sí, está muy bien la pregunta. Es un libro sobre la alegría y también sobre todo es un libro sobre el afecto, sobre el modo en el cual las personas se conectan afectivamente unas con otras y construyen comunidad, construyen un sentido de pertenecer a un mismo pueblo, en este caso el pueblo argentino, que emergió en parte durante los carnavales, ¿no? Un pueblo que estaba muy segmentado todavía, emigrantes, blancos, negros, extranjeros, locales, se conectó afectivamente gracias, entre otras cosas, al carnaval, y esa conexión afectiva es un poco el blanco de ataque de políticas que más bien
nos invitan a pensarnos como individuos aislados unos de otros, ¿no? Nos invitan a imaginarnos no como un nosotros conectado afectivamente, como una sociedad, como una nación, como un pueblo, nos invitan a pensarnos como individuos únicamente conectados a través del mercado, ¿no? Esta es la visión individualista más extrema, que entonces para abrirse camino requiere un poco enfrentarnos unos contra otros, más bien invitarnos a pasiones tristes, pasiones de agresión o de separación, de enfrentamiento de unos con otros, más que esa pasión que anima el carnaval, que es de la alegría, del amor, de la conexión, del placer embriagador, todo el tipo de emociones que son las que describe un poco el libro que estoy presentando. Sigo con la cuestión del contexto actual. El gobierno de la Libertad Avanza, entre otras tantas afrentas a las aristas de mayor crecimiento popular, ha atacado fervorosamente al sistema científico. Vos lo que haces con este libro básicamente es un nuevo aporte dentro de lo que es las investigaciones desde las ciencias sociales. Mi pregunta es, en ese contexto, ¿cuál es la importancia de este tipo de investigaciones como esta que hoy estás presentando en la Feria del Libro? A mí me parece que todo lo que tiene que ver con la investigación en ciencias sociales o ciencias humanas es fundamental para pensarnos como país, para pensar los vínculos entre nosotros, para tener una mirada crítica respecto de la sociedad. No me parece casual que seamos hoy los científicos blancos de ataque de este gobierno, que requiere justamente más bien barrer o correr del medio cualquier mirada crítica y convertir al Estado, al mercado, en el único mecanismo de legitimación para las vidas de las personas, ¿no? Todo aquello que no tiene que ver con valorizar capital en el mercado es despreciado por este gobierno, y con mucho énfasis el pensamiento crítico, porque lo perciben con razón, con justa razón, como un obstáculo, una piedra en el camino de ese proyecto de país que buscan impulsar, ¿no? Vendeme el libro. Bueno, ¿qué más decirte? Es un libro, a mí me divirtió mucho escribirlo porque realmente pasaban tantas cosas en el carnaval. Era una ocasión tan propicia para darte algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, para que las mujeres se atrevieran, en el siglo XIX te hablo, a correr el límite de lo posible, aprovechando que tenían una máscara, se atrevieran a avanzar sobre los varones, ¿no? a insinuarse con impunidad, un poco poner en discusión esos lugares de género. Ya te hablé un poco de también el modo en que los afrodescendientes aprovecharon esos permisos, esas licencias de la fiesta, también para hacerse un lugar. Hay toda una dimensión de clase que también está involucrada allí. Las clases altas en el siglo XIX trataron de controlar el carnaval y convertirlo en un ariete de esa visión europeizadora, de ese proyecto de reformar la cultura plebeya, hacerla más acorde a la cultura europea. Y ahí tuvieron un traspié grande porque fracasaron, controlaron la fiesta unos años y luego se les salió de control, y eso dice mucho de la dinámica cultural y política que iba a seguir este país en los años posteriores. Fundamentalmente te diría eso, que es un libro, además de, me parece a mí, que ofrece claves para pensar la Argentina, es muy divertido, menos por mérito mío que por el objeto de estudio, que es muy atrapante, ¿no? Muchísimas gracias, Ezequiel. No, a ustedes.